Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de conversaciones, este ciclo de charlas, de entrevistas, de encuentros que nuestro intendente Néstor Grindetti realiza con distintas personalidades. Aquel primero estuvo acompañándonos el economista Carlos Melconian, y en esta segunda oportunidad, ya entrando en el filo de este año 2020, vamos a tener una vuelta más de conversaciones este año, después les contamos, vamos a estar conversando con abogado, diplomático, ex canciller del Gobierno Nacional de Mauricio Macri. Nos acompaña hoy Jorge Forí. Néstor, Jorge, gracias por estar. No, por favor, un gusto. Y gracias, Jorge, por venir, por acompañarnos. Al contrario, para mí es un gusto venir hasta el municipio de Lanús, donde no venía ya hace un tiempo largo, pero es una buena oportunidad para charlar y intercambiar algunas ideas en un año sumamente peculiar que hemos vivido. Exactamente, un año complicado. Yo voy a ser un poco el apuntador, el que está detrás de bambalinas tirando ahí algún tópico, pero la idea es que esto... sí, sí, tal cual. La idea es que ustedes conversen, charlen. Me gustaría un poco, en aquel primer Conversaciones, Néstor, hablamos mucho de lo interno, hablamos mucho de la economía, hablamos mucho de esta Argentina que atraviesa esta pandemia, y me gustaría arrancar con la pandemia, obviamente, porque es el tema de este año, y cómo está la pandemia en el mundo. Y para eso, Jorge, alguna mirada respecto de eso, cómo ves la pandemia que atraviesa hoy el planeta, por así decirlo, para después entrar un poco más en la micro. Bueno, la verdad que la pandemia ha sido de un impacto enorme. Está esa frase famosa del cisne negro, porque realmente ha descolocado prácticamente a todo el acontecer internacional, ha provocado reubicaciones de los liderazgos, porque por ejemplo los Estados Unidos, que sin duda, a pesar de todo lo que ha vivido y del proceso eleccionario, ha tenido un impacto extraordinario en términos de su economía y del realineamiento que se ha producido en el comercio internacional, donde China ha ganado una cantidad de espacio impresionante. Pero esto ha tenido también un impacto sobre las relaciones a nivel internacional, entre espacios como Estados Unidos, Europa, Asia, China, el sudeste asiático. Ni qué decir del impacto que ha tenido en nuestra región. Se ha visto afectado el comercio, ha habido un impacto también grande sobre el sistema de transporte, los flujos de los comercios, y al mismo tiempo un impulso grande de tecnologías que estaban dando vuelta pero que se han acentuado extraordinariamente, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo informático, digital. Sí. Eso es una realidad. Sí, yo sé que vengo diciendo, yo he visto desde acá, no he hecho un seguimiento del tema internacional, pero es como que en la pandemia tuvimos, yo lo digo, las tres angustias. Primero apareció la angustia a enfermarse, la angustia a morirse, la angustia a que un familiar tenga la enfermedad. Después, cuando como que nos fuimos acostumbrando a eso, vino la angustia económica, quedarse sin trabajo, las pymes que no podían trabajar, los profesionales que no tenían ingresos. Y ahora, últimamente, pasamos a la etapa de la angustia de la educación. Si los chicos que no tienen colegio, los papás que tienen que trabajar y no pueden contener y cuidar a sus hijos. Digo, ¿qué tres flores de angustia que ha tenido la humanidad en realidad, ¿no? Y ahora me parece que lo que yo veo es un gran relajamiento de la situación, y bueno, y ahora sí, mirando Europa, mirando Estados Unidos, un temor, por lo menos yo quiero ser muy cuidadoso con el tema del rebrote, ¿no? Porque si pasa allá, ¿por qué no va a pasar acá? Creo que hemos vivido tiempos de digamos, llamarlo así, de la humanidad o que hemos transcurrido, donde nos habíamos desacostumbrado a tener grandes impactos. Hay toda una generación que vivió la Primera, la Segunda Guerra Mundial, todo lo que esto significó. Ponte a pensar la gente que vivió durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, las bombas, las muertes, y lo incorporaron como una enseñanza de su vida, de que había cosas que un día estaban y otro día no lo estaban, cómo uno tenía que reaccionar en sus relaciones personales. Ya habíamos pasado un mundo que todo estaba como acolchado, asegurado por la tecnología, la medicina, y de golpe somos totalmente vulnerables, que era lo primero que vos decías, el miedo terrible a la muerte, y al vernos acostumbrados, porque vos somos de una generación que siempre hay una medicina para lo que tenemos. Te tomas un antibiótico, te tomas y salís adelante. Ahora
no lo hay. Yo cuando apareció la enfermedad, la verdad que la primera reacción fue, bueno, es una gripe que empieza en China, el virus muta y cuando viene acá tenemos la vacuna, lo que pasa con los otros virus, con el virus de la gripe. Y dije, bueno, no pasa nada, pero después la cosa realmente, y la endeblez del ser humano en definitiva es eso, porque fíjate que una cosa, un bicho invisible, Sí, que nos que cambió. todavía no lo hemos percibido. Porque en la guerra, a mí me gusta mucho leer y estudiar temas de la guerra, pero sobre todo cómo la sociedad se pudo sobreponer. Tenías edificios caídos, todo hecho bolsa, y realmente la gente se sobrepuso a esto. Pero ahora vos no ves eso. Es como... Pero hay a ver, en los momentos así definitivos, la respuesta es tener coraje personal para enfrentar. Claro. Que en algunos momentos hemos flaqueado en eso, porque la respuesta no es simplemente quedarte encerrado, porque el virus te llega igual. Claro. Y nosotros hemos tenido respuestas diversas a lo largo del mundo, inclusive dentro de la Argentina, o la que ha hecho Brasil, la que ha hecho Chile, la que hizo Estados Unidos, la que hizo Francia, donde quiera. Y hemos probado que se requiere ser obviamente cuidadoso, tratar de ver bien de qué se trata, pero al mismo tiempo no volver atrás en el coraje de continuar avanzando. Claro. Esto vos lo dijiste muy bien con el tema, por ejemplo, de la educación, el impacto que esto tiene en términos de la educación de toda una generación que por un año no se formó, y que no es lo mismo el año que se perdió en Suecia que el año que se perdió en Argentina, porque los niveles de necesidad de la formación educativa y sobre todo de la capacidad de trabajar son extraordinariamente diferentes. Y lo mismo la respuesta frente al trabajo. Ahora vamos a vivir con un virus, vamos a vivir con el rebrote y va a haber otros tipos de virus que van a surgir. O sea, esto pasa a ser parte de la realidad del siglo XXI. Claro, exactamente. Entonces, ya tenemos que empezar a prepararnos para tener respuestas que sean maduras. Planes, contingencia, pero al mismo tiempo seguir viviendo. Claro. Como vos lo decías recién, cuando se caía Alemania, Berlín, la luz todavía seguía siendo distribuida, el tramway seguía andando, había distribución de agua, y más o menos sobre eso se recrea Alemania. Sí, no hay que perder eso de vista. No, sumo un tema porque mucho se habló, Jorge, Néstor seguramente nos van a poder dar alguna mirada respecto a eso. Mucho se habló sobre esta carrera por la vacuna, ¿no? Parecida a aquella carrera por llegar a la Luna en algún momento, por la carrera armamentista, en aquella época de la Guerra Fría. Esta carrera por la vacuna, que obviamente tenemos que despojarla de ideologías, porque la idea es que llegue esa vacuna para que podamos curarnos todos. ¿Cómo se está viviendo hoy en el plano de la diplomacia internacional? Me parece que puede ser un tema interesante como para poder llevarlo a la mesa, ¿no? Sí, a ver, hay una primera respuesta que tiene que ver cómo ha trabajado la Organización Mundial de la Salud. Es un organismo creado por todos los países, gran parte de los países de los 192 son miembros, no todos, pero era ver cómo se enfrentaban desafíos en el área de salud en común. Y la respuesta de la Organización Mundial ha sido mala porque fue tardía, tuvo problemas hasta de clasificar si estábamos en una epidemia, una pandemia, cuándo debían aplicarse las medidas, no tenía una receta de cómo enfrentar el virus, por lo menos para contrarrestar los efectos. Esto forma parte de toda la necesidad de volver a discutir la arquitectura multilateral de todos estos organismos que no alcanzan a responder para los desafíos. Políticamente, los países todos han tratado de asegurarse acceso a las vacunas. Y a su vez hay toda una carrera, una disputa comercial entre todos aquellos que producen la vacuna. Entonces, como lo hemos visto en los medios de comunicación, de las 5 o 6 vacunas que están en discusión, bueno, están todas en periodo de prueba, falta la etapa 3, la etapa 2, la efectividad es 80%, uno dijo era 96%, automáticamente todas las demás se corrieron a 92, a 96. O sea, es como todo en la vida donde hay una disputa de intereses que son obviamente fundamentales para la vida de la gente, pero también por detrás hay intereses comerciales enormes. Y yo creo que los gobiernos, a través de sus diálogos políticos, tienen que tratar de conciliar la mayor accesibilidad posible, porque en definitiva el negar la accesibilidad te quita trabajadores, te quita mercados donde mandar tus productos, reduce la intensidad de las relaciones internacionales. Y hoy el escenario de cualquier país, no importa dónde esté, es el mundo. Por lo tanto, tenés que asegurarte que el mundo esté relativamente sano. Y lo importante que es prepararse en términos tecnológicos
y que atrás de eso está la educación. Por eso Sí. la educación, vos fíjate, quiénes son los países que han podido desarrollar y con los cuales todos estamos mirando diciendo, por favor, que la encuentren. Realmente si digamos, uno mirara y aprendiera de estas cosas, debería decir, bueno, para las próximas, para dentro de muchos años, tendríamos que prepararnos en términos de desarrollo de educación primero y tecnológico después, para algún día haya una pandemia y que podamos tener una vacuna. Como te decía recién, yo creo que vamos a vivir un siglo con muchos de estos efectos de pandemia, inclusive por la globalización de los medios de comunicación o de interrelación. Pero Argentina tiene un nivel de desarrollo tecnológico que le permite participar o contribuir en el sector de desarrollo médico o de toda la industria de laboratorio, químicos de laboratorio, es bueno. Lo que pasa es que no está articulada como muchos otros sectores de nuestro país y necesitamos potenciar eso. Y al mismo tiempo validar nuevamente el sistema médico argentino, dándole todos los recursos, sea para el hospital público, sea para lo que corresponde a través de los sistemas de seguridad privada o social privada, al sistema de... Claro, pero ahí viene un tema que por ahí da para otra charla, que para mí es uno de los grandes problemas que tenemos, es que individualmente, es decir, podés tener los científicos que están en condiciones de hacerlo, por ahí hasta podés tener la empresa que lo puede hacer, pero como sociedad, como organización de país, no estamos. No estamos para nada, al contrario, no sería nada raro que en alguno de los científicos que trabajó la vacuna en algunos de los países haya argentinos, de eso no... Sí, los ha habido, claro. Está claro que los hay. Pero el problema es, digamos, que se den las condiciones generales de una sociedad educada para poder tener este tipo de desarrollos. La articulación institucional de la Argentina, lamentablemente, cada vez está más afectada y desarmada. Y esto es un requerimiento básico para poder enfrentar este tipo de crisis, porque esto sería lo mismo que tener recursos para enfrentar una inundación o para enfrentar un conflicto. Y en eso sabemos que los argentinos estamos prácticamente completamente inermes, sin defensa alguna. O sea, si lo sabemos, si tenemos la posibilidad, porque hay gente que diría, bueno, yo me puedo organizar, pero no tengo la capacidad técnica, no tengo el recurso humano capacitado. Nosotros lo tenemos. Lo tenemos, claro. Entonces, muchachos, empecemos a trabajar para eso. Quiero cerrar este capítulo de la pandemia para después hablar de otros temas que tienen que ver con lo que nos convoca hoy, preguntándoles cómo ven ustedes que va a ser el día después de esa vacunación. Si todo este acostumbramiento, el tapaboca, el alcohol en gel, el distanciamiento, todas estas normas de convivencia nuevas que hemos establecido a lo largo de estos 8 meses, ¿se van a perder porque llegó la vacuna, listo, ya está, nos olvidamos, pasamos otra historia, volvemos a aquella normalidad? ¿O esto queda para siempre, como cuando uno por ahí viaja y ve a los chinos igualmente con su tapaboca desde siempre viajando por ahí? Mirá, yo veo que no vamos a una normalidad en términos de normalidad de la que vivíamos antes. Yo el otro día hablando con gente que vi sin barbijo, le decía, miren, debe hacer 60, 70 años que se vacuna contra el sarampión, y sarampión hay. ¿Quién se agarra al sarampión? Los que no se vacunan, o que les falla la vacuna, o pasa alguna cosa. Entonces ahora, con este virus vamos a tener que seguir conviviendo, nos vamos a tener que vacunar y nos vamos a tener que cuidar. Y van a cambiar muchas costumbres. Esto de saludarnos con el puño o con el codo, y va a quedar por un tiempo largo, y a lo mejor se convierte hasta en una costumbre distinta a la que teníamos hasta ahora. Así que yo creo que de ninguna manera... y algunas cuestiones van a quedar hasta para bien, el uso del Zoom. Yo no sabía usar Zoom, y ahora hacemos reuniones de Zoom todos los días. Acá tenemos una calle, Jorge, que se llama Iberlucea, que es paralela acá a la avenida, que ahí en los últimos 4 años se establecieron casi 50 restaurantes. Es la zona gastronómica primera, que está muy linda. Cuando empezamos a permitir poner mesas en la calle, se le ocurrió a alguien poner terrazas en la calle. La hicimos semi-peatonal y ahora quedó una calle fantástica, producto de... Y eso llegó también para quedarse. Entonces, digo, no es que uno sea conformista, pero bueno, aprovechemos de estas cosas y tratemos de tener una vida con una nueva normalidad lo más normal posible, ¿no? Sí, quizás la palabra más que la nueva normalidad va a ser la normalidad diferente que vamos a vivir a partir de ahora. Yo coincido con vos que... por ejemplo, creo que el teletrabajo, por ejemplo, el trabajo a distancia, pues eso, claro, ha venido, y eso totalmente. Va a cambiar inclusive la estructura edilicia de las ciudades. Claro. Yo vivo en Capital Federal dentro de una zona que sería el microcentro. Y el microcentro ha cambiado absolutamente, y yo no creo que el microcentro vuelva a ser
como era preexistentemente. No. ¿Por qué? Porque la gente, inclusive a las empresas les resulta más barato, tienen otra estructura de costos, se va a trabajar de alguna manera diferente. Pero también esto de que hablábamos, que yo creo que es el siglo XXI, una de las cosas, cuando viste la historia cada tanto dice el ciclo de las guerras, el ciclo de las hambrunas, va a ser un ciclo de las pandemias, claro. Porque hemos alterado en parte la parte de llamarlo así ecológica, ambiental, hay consecuencias de esas alteraciones y eso va a generar a lo largo de este siglo otras situaciones como la que estamos viviendo, pero que nos van a encontrar mejor preparados, porque ya vamos a estar en alguna parte mejor organizados o no, va a haber investigaciones médicas más desarrolladas, se va a respetar más sectores a los cuales habíamos dejado de atender, la medicina, la educación, porque la gente lo va a necesitar. Habíamos privilegiado, a ver, si vos eras un banquero exitoso en New York, eras como que estabas en el tope de la pirámide. Hoy vamos a tener que mirar que el señor que investiga en un laboratorio, ese es quizás el tope de la mirada. Ahora, y para hacer eso vas a tener que educar. Entonces, eso un cambio de valores y una nueva vida, pero así es la vida de la humanidad. Así es. Vamos a pasar a otro tema, también se los dejo ahí en la mesa para que lo charlen. Estamos compartiendo este segundo encuentro de ciclo Conversaciones a través de las redes del Intendente, Facebook, Instagram, junto en este caso al ex canciller nacional Jorge Forí. Dejamos la pandemia, seguimos hablando un poco de la política internacional, hablamos del Mercosur, porque Jorge, vos lo conociste mucho en tu época como ministro y también como diplomático durante muchísimos años. ¿Cómo ven hoy el Mercosur, este bloque regional, frente a otros bloques del mundo, como el bloque europeo? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene para adelante? No, mirá, empecemos a raíz de la pandemia. Porque ni bien empezó la pandemia se discutió mucho qué era lo que iba a pasar, si iba a haber todavía acuerdos regionales, si se iba a privilegiar el comercio entre distintos bloques o los países iban a ir a soluciones nacionalistas, cuidándose cada uno y ver... Bueno, yo ya creo que transcurridos más de 10 meses de la pandemia, está claro que la respuesta del mundo, y lo acabamos de ver con el acuerdo regional que han hecho en China, que es de una envergadura realmente extraordinaria y aparte muy impactante para la región de América del Sur, porque todos los países de América del Sur exportamos a los mercados de Asia que se han nucleado en torno a China, obviamente, 15 países que son las economías más dinámicas que hay en este momento. El Mercosur tiene todavía un temario pendiente porque le ha faltado trabajo y coraje en la visión, porque ayer se celebraron los 35 años del acuerdo de entre Sarney y Alfonsín, por el cual se puso en marcha todo un proceso integrador, que era una nueva mirada de Argentina y Brasil ante el mundo que después llevó al Mercosur. Pero aún hoy el Mercosur sigue siendo el espacio económico de integración comercial más aislado con respecto a otros espacios comerciales en el mundo. Y la verdad que nuestro sistema de protección arancelaria es muy alto. El mundo practica hoy aranceles promedios de alrededor del 5%, 4 o 5%, y el Mercosur tiene arriba de 14 al 16%, lo cual tiene un impacto en la competitividad de todo nuestro sector productivo, industrial, de los insumos. O sea, tiene mucha tarea por delante, pero lo peor que puede hacer el Mercosur es quedarse quieto. El Mercosur necesita seguir abriéndose al mundo y el camino que teníamos con la Unión Europea era una de esas vías, pero hay que hacerlo con Canadá, hay que hacerlo con Corea, hay que hacerlo con China, hay que hacerlo inclusive con los Estados Unidos. O sea, tenemos que empezar a flexibilizar este espacio, que si no está muy aislado y no competitivo. Sí, yo sin ser un especialista y un seguidor del tema, lo que veo es que digamos, la base del problema de no poder avanzar en un mejor Mercosur son los países que lo integran, digamos, de alguna forma, y las incapacidades internas que tienen para funcionar desde la política hacen que, obviamente, cuando vos tenés 4 o 5 integrantes que no pueden organizarse a sí mismos, es muy difícil organizar. Ahora, que hay una necesidad, no hay ya a esta altura del partido no hay ninguna duda. Mirá, yo siempre cuento, sobre todo, bueno, ya mis hijos son grandes, ahora mi nieta. Yo estudié en los años 70, ¿no? Entonces en los años 70, vos te acordarás, por lo menos en estas zonas, en estos barrios,
si vos estudiabas inglés, no eras nacional y popular. Y yo lo viví eso, yo lo viví, es decir, nos arreglábamos con lo opuesto. Yo me acuerdo que el escudo mío de cuando nos recibimos en el secundario era Paturucito, revoleando las boleadoras, decía por una cultura nacional y popular. Es decir, populismo cerrado, digamos, en definitiva es eso. Bueno, uno ahora después de tantos años aprendió que no es así, que lo que es necesario es abrirte al mundo, y yo le digo a todos los chicos que lo pueden hacer, vayan y conozcan mundo, porque realmente no hay duda de la integración, ¿viste? Ya es negar eso, negar que hoy las fronteras son políticas y no son limitantes comerciales, ¿viste? Solamente ocurre en nuestros países, así que bueno, ojalá pueda avanzar, pero yo lo veo realmente con dificultades muy grandes, de nuevo, mirando cómo están. Creo que el Mercosur tiene en este momento dificultades de tipo político. Claro. No hay dificultades en la capacidad de negociación de los equipos que tienen formados los 4 países. Hay que superar una mirada que es aquella que vos acabás de describir. Si nos quedamos a vivir con lo nuestro, que no hay posibilidades ya, porque esa respuesta en los años 70, si bien ya no era la adecuada, tenía un correlato con lo que había pasado precedentemente. Sí, bueno, claro. Pero hoy, estamos hablando 50 años después, claro. o sea, medio siglo después, claro, es la respuesta equivocada. Porque hoy la tecnología que usamos para vivir, pero además para trabajar y para producir, obliga a que sea a nivel global. Y la gente muy joven, te diría quienes tienen menos de 30, 25, estos famosos millennials de ahora, sí, ellos no conciben un mundo donde en el telefonito que tienen su computadora, toda su información, no puedan tener ni los repuestos, ni las valencias que ellos les den, que dependen de algo que se hace en Corea, que se hace en Ushuaia, que se hace en China o en Francia. Y quieren tener toda esa información, además, instantáneamente. Entonces, esta idea de que yo me voy a quedar encerrado es un esfuerzo a veces de nadar contra la corriente, pero el agua sigue entrando, claro, sigue entrando. Y mira, yo en mi otra vida en el sector privado, viajé hace varios años, viajé a Dinamarca por temas de trabajo. Entonces, nunca había ido, subo al taxi y le pregunto al taxista si habla inglés. Entonces, yo me mira por el espejito, me dice, señor, dice, si nosotros no habláramos más de un idioma, no nos podríamos integrar al mundo, porque el danés no lo entiende nadie. Y dije, pucha, y después empecé a averiguar y los chicos en el colegio tenían 3 idiomas. Claro, entonces, bueno, digo, y eso hace 25 años. Me parece que nosotros, si no nos abrimos, bueno, vamos a terminar... Eso no rompe la idea del sentimiento nacional. No, para nada, al contrario. Todas estas capacidades que adquirimos son como herramientas de trabajo. Al mismo tiempo, vos definís cómo te ves, pero hoy la presentación en el mundo no es a título individual. Ya uno pertenece a un espacio regional. Por eso es tan importante que dialoguemos con Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, para decir, bueno, en el sur de América del Sur pensamos más o menos así, y buscar cuáles son los elementos que tenemos en común con todos ellos, y de ir a un escenario más grande y decir, bueno, nosotros que somos los 5, los 6, los 7 del sur, esto es lo que pensamos, esto es lo que necesitamos. Ahora, si llega a Argentina solo, y ¿usted quién es? No, claro. Bueno, no vale lo mismo. Y vemos que el mundo, porque la Unión Europea actúa de 27 o de 28 y discute lo del Brexit. China acaba de formar una asociación regional de 15 países que son economías extraordinarias. Entonces, de a poco todos, inclusive África ha hecho un acuerdo de libre comercio que todavía está en evolución, porque es otra etapa, de una gran magnitud. Y nosotros no podemos quedarnos solos. Y lo primero que tenemos que hacer para esto es aprender a hablar. Si no hablamos, venimos más. Exactamente. En este Mercosur está incorporado un actor polémico, que es Venezuela, ¿no? Sobre todo en esta situación que vive. ¿Cómo ven a Venezuela? ¿Cómo ven la relación con el gobierno de turno? Y cómo poder poner blanco sobre negro sobre una situación donde un día parecemos que estamos acá, otro día parecemos que estamos un poquito más allá. ¿Cómo se ve esta situación? A ver, yo soy de los que sostiene que en Venezuela estamos viviendo una dictadura que ha traído un caos extraordinario a uno de los países más ricos de América del Sur, porque Venezuela está arriba de los recursos petroleros más grandes que hay a nivel global, un tipo de petróleo pesado, pero de todos modos una riqueza inconmensurable que no le permite a su gente hoy ni tener salud, ni tener acceso a los alimentos, ni mantenerse más o menos en sintonía con todas las transformaciones productivas, industriales,
y que además tiene una represión política de libertades humanas y que tiene una trayectoria de muertes que ha sido comprobada por las Naciones Unidas a través de un informe que elaboró la alta representante de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que es la expresidenta de Chile, que es una mujer insospechada porque ella sufrió personalmente, ella, su padre, su familia, violaciones de derechos humanos manifiestas. Venezuela en el Mercosur en realidad ingresó en alguna etapa de la primera década de este siglo, pero más que nada por la idea de hacerlo políticamente, porque nunca incorporó ninguna de las disposiciones en materia económica y comercial, lo cual ya invalida porque el Mercosur es un proyecto de un espacio económico y comercial ampliado e integrado, que además tenía como requisito respetar los valores de democracia, libertad, derechos humanos, que es lo que Venezuela no respetó. Y todos los países del Mercosur habíamos firmado en alguna etapa, en el 2010, un documento que se llama el Protocolo de Ushuaia, donde decía, mire, aquel que no cumpla con la democracia, los demás países tienen que decirle apártese. Y esto es lo que ocurrió en el 2017 con Venezuela. Pero Venezuela tendría derecho a estar activa dentro del Mercosur si volviera a devolverle a los venezolanos el ejercicio de su democracia, que pasa por llaman a elecciones, que en las elecciones de los venezolanos, con una supervisión obviamente internacional, objetiva, que asegure que todo el mundo puede participar, no la mitad de los dirigentes políticos que están en el exilio, la otra mitad la tienen presa, y además usan la nomenclatura de los distintos partidos para quedarse con ellos y poner gente amiga que diga que ese es el partido tal. Eso obviamente no lo acepta hoy la Unión Europea, que ha dicho nosotros no podemos acompañar ningún proceso eleccionario en estas condiciones. Entonces, cuando Venezuela recupere la democracia, ¿cómo tenemos que ayudar todos los países de América Latina? Porque acá todos se olvidan y dicen, no, nada de intervenir en Venezuela. Por favor, Venezuela fue la que ayudó a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Bolivia, a recuperar su democracia. Y en aquel momento no era injerencia, era lucha de los venezolanos por la libertad en Argentina. Ahora cuando queremos ayudar a los venezolanos, no, ustedes son injerencistas. No es así. No, claro. Entonces, a mí me parece que Venezuela, usando un término un poco afecto a la democracia, a la diplomacia, yo creo que es un populismo berreta. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un monoproducto y con eso pretenden distribuir hasta el hartazgo, entonces dependés del precio de ese producto y vos, si no destinás parte de eso al desarrollo, estás en el horno. Si yo tengo oro en mi casa y a mis hijos, en vez de darle educación y todo, se lo regalo, en un momento se va a acabar eso. Yo creo que desde lo económico es el ejemplo más claro porque ni siquiera es un problema ideológico, no es un problema de izquierda, digamos, es un problema de comunismo. Es populismo berreta, que es distribuir lo que no se tiene. Sí. Y ayer lo escuché, yo la verdad que no lo sigo mucho, pero ayer escuché lo que dijo Diosdado. Dijo, el que no vota no come. Le dijo a la gente, y la gente aplaudía. Digo, llega un momento donde, aparte eso te produce una involución tan grande en la educación que a través de muchos años va generando una generación de gente que se deja gobernar de esa forma, ¿no? Ellos distribuyen las que se llaman las famosas cajas PAN con alimentos a aquellos que son sus seguidores. Entonces ahora los van a obligar a votar porque el domingo hay elecciones para reconstituir la Asamblea Nacional. Pero además Venezuela producía 3,5 millones de barriles de petróleo por día y hoy está produciendo menos de 500.000 barriles por día y esa caída es solamente fruto de la ineficiencia del gobierno que no le interesa. Han generado una nueva burguesía archirrica que vive de prebendas que se organizan entre ellos, pero sobre una torta que todos los días se hace más chiquitita. Entonces esto... Ahí mi duda, cuando pienso en esto, es dónde termina eso, cómo y dónde termina, ¿no? Porque yo hubiese pensado que terminaba mucho antes, con un gobierno que se iba a caer solo, no caer de golpe de Estado, sino caer pero parecería que se les está yendo mucha gente, que es la gente que por ahí que podría aportar algo, y se están quedando con una población que está conforme. Sí, la salida de la gente es como una panacea para el proceso revolucionario, porque se sacan 5 millones de personas que no las quieren tener protestando ni nada por el estilo. A la llegada ahora del nuevo presidente Biden, Trump ha tenido toda una cosa así muy férrea, pero que no ha producido los resultados que se visualizaba que iban a surgir. Biden va a insistir en un proceso negociador que sea básicamente la realización de elecciones de una manera transparente,
sin la participación de los dirigentes como Maduro, Diosdado Cabello y demás. Y en esto va a respaldar, obviamente, en la Unión Europea, que tiene esa posición. No hay que descartar el rol que puede cumplir el Papa Francisco, pero va a haber ahí el gran actor a persuadir, y esto va a formar parte de la negociación de Estados Unidos y China, es China, que sostiene esto como vos describís, que todos los días es cada vez más chico, y que ellos además se ven perjudicados porque le prestan dinero a una Venezuela que no saben cómo lo van a recuperar, y si bien tienen como garantía los recursos petroleros o de oro, nada se está produciendo. Entonces, ellos mismos también van a terminar siendo interesados, y aparte China está ya jugando en una liga del mundo donde hay que ser políticamente correcto y no quieren aparecer como sosteniendo las aberraciones políticas que existen. Vamos a entrar ya en los tramos finales. Quiero quedarme con una última apostilla en los temas internacionales para después volver a estos temas, pero ya más desde la micro, desde las ciudades. Un poco hablar de Santa Fe, que tu ciudad natal, también obviamente hablar un poco... Es una ciudad con mucho potencial. Por eso mismo. Hablar de Lanús también, ¿no? Y esta hermandad con otras ciudades, como en el caso ya la tiene un de buen la ciudad de intendente. Jiangsu en China. Bueno, hablar un poco de eso, pero antes quiero retomar el tema Biden. Ayer el presidente de la Nación habló por teléfono, teóricamente con el presidente electo. ¿Qué se espera de Biden para Latinoamérica y qué se espera de Biden en particular para la relación con la Argentina? A ver, yo creo que una de las cosas que son defectos de nuestra sociedad y de nuestra clase dirigente es no leer correctamente los momentos por los que atraviesa el mundo, la dirigencia política, cómo son los alineamientos. Yo creo que los Estados Unidos tienen intereses permanentes. Los intereses de Estados Unidos son con respecto a sus inversiones, a su comercio, a la productividad de la sociedad americana y a los valores que la sociedad americana quiere defender, que en regla general, digamos, la democracia, la libertad, el respeto a la justicia, a los derechos humanos, a la propiedad. Entonces, esa mirada ellos la traducen en su política hacia el mundo, defendiendo, por supuesto, y empujando sus intereses en materia de inversiones y de comercio. Esta aclaración es para decir que en los Estados Unidos está el Partido Republicano o el Partido Demócrata y no hay diferencias abismales de cómo miran al mundo. Obviamente Trump ha sido una figura muy peculiar en la forma de ejercer el poder, con maneras que no estaba el mundo acostumbrada, en el líder de los Estados Unidos, casi como muchas veces como un chico enojado y irascible. Esto va a desaparecer, pero esto no significa que Biden vaya a tener una mirada diferente de nuestra región, que no está, y eso es muy importante, América del Sur, sobre todo después de México para abajo, no es lo prioritario para Estados Unidos. Hoy Estados Unidos está de algún modo conflictuado por su disputa comercial, económica, tecnológica y de defensa en el sudeste asiático, y aquel escenario este-oeste que fueron los años 70, 80, 90, que miraban hacia Europa, Rusia o la Unión Soviética, ha cambiado y ahora es el Asia. Esa es la centralidad. Y luego va a ir acomodando sus intereses en función de las circunstancias. Por lo tanto, el diálogo de ayer del presidente de la Nación con Biden es importantísimo, porque Argentina lo que no puede hacer es estar cortada en su capacidad de diálogo, tanto cuanto el diálogo que tuvo con Bolsonaro después de 11 meses de estar en el ejercicio del poder. Es importantísimo, es positivo. Ahora, Estados Unidos tiene una mirada y dice, bueno, a ver, ¿qué hace Argentina? ¿Qué quiere? ¿Va a respetar la propiedad de las empresas americanas, la posibilidad de girar dividendos, la posibilidad de que el comercio tenga claramente reglas, podamos vender, que no tengamos que irnos del mercado argentino porque es tan complicada todas las reglas impositivas o de trabajo que crean que no me sirve quedarme allí? Entonces, eso le va a interesar a Estados Unidos, porque acá Estados Unidos con los países de la Unión Europea son primeros o segundos inversores dependiendo del rubro. ¿Qué le pasa al comercio que tenemos con Argentina? Que no es lo más importante, pero es un elemento realmente que ellos miran, y sobre todo que existan reglas de institucionalidad, los tres poderes, la justicia que funcione, que se respete la propiedad privada, que ningún americano o norteamericano que llegue acá sea perjudicado de alguna manera. Todo eso para ellos es la mirada, y de eso le van a preguntar a este gobierno argentino o a cualquiera de los gobiernos que lo sucedan.
Yo la verdad es que clarísimo, poco para agregar, solamente, digamos, yo la sensación que tengo con Estados Unidos siempre cuando hay un cambio de presidente, uno dice, viste, como un día que hace 40 grados, hace mucho calor y viene una brisita fresca, es decir, aprovechemos eso, pero es una brisita fresca. Es decir, nunca Estados Unidos va a cambiar su política internacional más allá de esos márgenes que marcan de demócratas y republicanos, donde ellos, porque justamente ellos tienen algo que nosotros no tenemos, son políticas de Estado y sobre todo en política internacional. Y aparte, Biden va a recibir un país que tiene por primera vez características que no se conocían, una gran división en la sociedad americana, que no es que no existía previamente a Trump. Trump lo único que hizo fue capitalizar a ese sector que nosotros desde acá, o de nuestra vida de relación, que vamos a Miami, o se va a New York, o se va a San Francisco, no percibíamos ese otro Estados Unidos que se sentía conflictuado, que se expresó muy duramente a través de toda la gestión de Trump, pero que tienen una mirada sobre el mundo donde nosotros no somos. Nosotros como Argentina, los países del Mercosur, no somos una prioridad. Brasil siempre ha tenido una mejor relación que nosotros con los Estados Unidos, pero parte del hecho que Brasil hizo en algunos otros momentos de su historia una lectura más correcta del momento que se vivía internacionalmente. Quiero aprovechar para agradecerle al consulado jordano en la Argentina, que lo está saludando al ex canciller Faurí, que se ha sumado también a este vivo a través de las redes, de nuestro intendente Néstor Grindetti en Facebook, en Instagram. Vamos un poco más a la micro, hablábamos antes de las ciudades. Lanús celebró una hermandad con dos ciudades, una italiana, que ahora el intendente nos va a contar un poquito por qué, y también una china. ¿Este es el mundo que se viene? ¿Puede haber una embajada de ciudades? Que Lanús tenga su embajador, por ejemplo, en el mundo, que Santa Fe, la ciudad de Santa Fe tenga su embajador en el mundo. ¿Es posible? ¿Las ciudades van a tener una autonomía municipal que les permita esto? ¿Cómo se ve de acá al futuro? ¿Querés comentar vos algo primero de eso? No, a ver, yo me tiró ahí un centro con respecto a Italia, porque hermanamos a Lanús con una ciudad muy chiquita, un pueblo en realidad que se llama Nisa de Sicilia, que está ahí abajo de Taormina, digo yo, porque Taormina está arriba, porque era el pueblo de mis abuelos. Qué bueno. Son 3.000 habitantes. Entonces hermanamos a Lanús con ellos y vinieron los italianos acá, vino el síndaco, el intendente. Claro, esto tiene 500.000 habitantes y no era una cosa que... y bueno, nada más fue más simbólico que otra cosa. Ahora con Jeonju, no me cuesta pronunciarlo, sí fue un acuerdo mucho más interesante. Es una ciudad muy grande, de 50 millones de habitantes. Y ahí vinieron los chinos también acá, ahí tenemos algunas cosas para hacer en común. Yo le doy mucha importancia al tema ciudad-ciudad, la relación ciudad-ciudad, porque si pudiéramos vincularnos, de hecho nosotros en Lanús estamos tratando mucho de vincularnos con otra ciudad, te evita toda la burocracia nacional y provincial que a veces ayuda, a veces no ayuda. Y bueno, nosotros nos permitió, ya te digo, hay otras cosas muy chiquititas, algunas exportaciones, nosotros estamos haciendo misiones que las organizamos nosotros. Recién ahora Cancillería y las provincias nos empezó a dar un poquito, a prestar un poquito de atención, y con los países limítrofes estamos haciendo, y algunas empresas de Lanús empezaron a exportar alguna cosa chiquita producto de esta inquietud. Así que yo creo que la vinculación ciudad-ciudad, por lo menos visto desde acá, es importante, ¿no? En esta parte del siglo XX, XXI, se ha demostrado que la cooperación y el trabajo subnacional, que es lo que involucra realmente a las ciudades o a entidades más chicas, es lo realmente importante. Por eso es vital que las ciudades tengan una dinámica, no solo Lanús, yo lo deseo para la ciudad de la que yo soy, Santa Fe, pero también para las provincias que no utilizan suficientemente esa herramienta que es vincularse con el mundo, porque hoy uno cuando produce, no produce para el municipio de Lanús, no produce solamente para la economía argentina, produce para algo que puede ser comprado en el mundo, porque lo mismo que uno está haciendo aquí, lo está haciendo alguien en alguna otra parte del mundo. Y por eso es tan importante integrarse en cadenas de valor. Primero porque uno recibe tecnología, tiene acceso a mercados, entonces esa sinergia de estar vinculado a través de otra ciudad, a través de otra provincia, con lo que se hace en el mundo, es particularmente necesario, es ineludible. Así que me parece que ese es el camino que tenemos que seguir. Y yo creo que hay que usarlas, porque coincido, las estructuras burocráticas nacionales
muchas veces las provinciales no son eficientes, porque ya han generado una cantidad de para qué no sirven. Y hay que empujar y dinamizar eso para que esto vaya adelante. Y creo que las ciudades tienen que tener su representación dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no para depender, sino para usar los elementos técnicos que tienen para activar lo que les interesa a cada uno. Ahí, intendente, le sumo un tema. Cuando hablamos de la autonomía municipal, hablamos que hoy los municipios no son solamente el alumbrado, el barrio y la limpieza, tienen una vinculación mucho más grande. Y en esto aparece el famoso desarrollo económico. Recién hablaba de los distintos encuentros que se habían realizado, rondas de negocios y demás. Para eso también hay que acompasarlo con la legislación, con las nuevas reglamentaciones, para que realmente la autonomía municipal le dé a los municipios todo el estatus que necesita para poder desarrollarse en ese sentido. Mirá, sí, desde ya que sí, yo creo que es muy importante, realmente muy importante avanzar en ese sentido. A ver, yo puedo hacer un comentario, no Sí, trabajando claro. a nivel de intendencia, pero hoy la gente lo que espera es respuesta. La primera respuesta te la pide a vos. Por supuesto. Su autoridad de proximidad, él nunca sabe quién es el legislador que está sentado en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, remotamente, salvo que es una figura pública. Y al presidente de la Nación lo ve como lejano. No, el intendente tiene la posibilidad linda y a veces muy mala también, sí, porque te piden todo lo que... Claro, a mí me piden seguridad y yo no manejo la policía. Vamos a hacer el cierre de la charla. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y para cuando volvamos, que vamos a seguir conversando con el ex canciller Jorge Forí y con el intendente Néstor Grindetti, vamos a tomar 4 temas, 4 fotos. Y hay una foto especial, la última sobre todo, quédense con esa porque es muy interesante, que justamente hoy es un boom, ¿no? Que es una serie que está hoy en Netflix, muy conocida, y donde el canciller Forí tiene alguna historia ahí para contarnos respecto de uno de los personajes principales de este encuentro. Hacemos un breve cortecito y ahora seguimos. Seguimos entonces con este vivo de redes, Instagram y Facebook de nuestro intendente Néstor Grindetti en este ciclo de conversaciones. El primer encuentro nos acompañó el economista Carlos Melconian, hoy el diplomático y ex canciller Jorge Forí, y un próximo donde nos vamos a meter en la literatura. Ahora sobre el cierre lo vamos a charlar. Arrancamos con este cierre para que en un ping-pong cortito, frase o reflexión respecto de esta foto, esa llamada histórica telefónica al presidente Macri en ese acuerdo con la Unión Europea después de tantos años. ¿Qué sentiste con eso? A ver, todo el mundo me vio medio lloriqueando en televisión. Ya es una cosa, es una cuestión de risa que hacen conmigo, pero creo que esa foto es importante. ¿Por qué? Porque era un logro muy grande que se concretaba después de 22 años de negociación, ponernos de acuerdo con la Unión Europea en los términos de cómo iba a ser el acuerdo entre las dos regiones. Realmente, para un diplomático, yo trabajé desde entrada con los temas de la integración regional, Brasil, el Mercosur, todo. También era una satisfacción enorme y sabía la importancia que esto tenía para el futuro de Argentina, porque era asegurar parte de nuestra transformación productiva a cambio de tener accesos a mercados,
accesos a mercados donde nosotros ya estamos exportando en condiciones preferenciales. Nosotros rebajábamos las aranceles en prácticamente más del 85% de lo que hoy comerciamos con la Unión Europea, y lo hacíamos además en rubros que eran muy dinamizadores de la productividad agroalimentaria, agropecuaria, de las economías regionales, de sectores industriales, la parte del sector químico, en el sector de servicios. Y esto para mí era un logro importantísimo para Argentina y para el Mercosur. Yo creo, visto de afuera fue muy emocionante, yo me acuerdo, porque esto fue a la noche. A la noche, sí. Nuestra, muy tarde. Sí, muy tarde. Y yo lo vi y le escribí a Mauricio. Y le puse, bueno, te felicito que siga. Le digo, la verdad que, y como vos estabas emocionado, digo, creo que estamos llorisqueando todos, porque realmente, sobre todo más que nada por lo que esto representaba, además como giro de Argentina hacia otra Argentina distinta, integral. Nos mostraba hacia dónde queríamos ir. Y el laburo que había costado y todo, realmente creo que fue un momento histórico. Lástima que bueno. Pero la historia siempre rescata, sí. Cuando acomoda la carga, rescata. Vamos a segunda foto, y es el G20 que se organizó en la Argentina en el año 2018. Bueno, esa foto fue todo el potencial de diálogo creado por la presidencia de Macri, donde Argentina hizo un gran trabajo. No lo hizo solamente el presidente, pero el presidente tuvo una tarea de diplomacia presidencial, que es una de las realidades que viven hoy los dirigentes, y él tenía una gran capacidad de empatía que generó que muchos apostaran a que Argentina, con las medidas que tomaba Macri, lograba estabilizar su proceso económico y su vinculación en el sentido correcto. No era que estaba toda la realidad cambiada, y es obvio que ahora en el balance tenemos deficiencias que no logramos colmatar en la parte económica de Argentina, pero era la marcha del sentido y el reconocimiento del liderazgo mundial. Entonces, lo que te puedo decir es, en una palabra, mucho orgullo, porque de nuevo, por lo que decíamos antes, parecía que Argentina iba en un rumbo que todos nosotros estamos convencidos que tiene que ir. Aparte fue un encuentro que se organizó de una manera muy modesta en términos económicos frente a países que habían gastado cuando les tocó hacer su G20, y ya la decisión de decir Argentina organizar el G20 era un acto de confianza en la Argentina y en el liderazgo que tenía el presidente Macri en ese momento. Y se hizo con una economía de recursos enorme y una predisposición de muchos argentinos de vernos de manera buena vinculados con el mundo. Totalmente. Vamos con la tercera. Lo tenemos al presidente electo Joe Biden. Bueno, a ver, lo que charlábamos recién es una expectativa, pero tampoco cifrar todo nuestro... Porque lo que a la Argentina le falta depende de los argentinos. Somos nosotros los que tenemos que ponernos de acuerdo, somos nosotros los que tenemos que trabajar más, los que tenemos que ordenarnos, respetar las instituciones, respetar la libertad, respetar el disenso de ideas de una manera razonable. Y en ese sentido, Biden, él va a tener que hacer esa tarea ahora para los propios norteamericanos, y va a tener una mirada sobre el mundo a partir de esa actitud de él. Sí, yo diría lo que dije antes, es una brisa fresca, pero no más que eso. Y vamos a la última, y esto tiene un vuelo también ficcional. Lo vemos al ex canciller Fori junto a la princesa Diana. Y ahora hay un revuelo, 25 años de la visita de Diana a la Argentina. Y por otro lado, la serie The Crown, que está en su 4ª temporada, que es éxito de taquilla, obviamente. Yo sé que al intendente le gusta mucho la serie. Bueno, contarnos de este encuentro y obviamente algún pormenor. ¿Cómo era la princesa Diana? También todos queremos saber. Es una maldad para haber puesto esta foto, porque primero tengo pelo, que ya no tengo, y me veía bastante más joven. No, pero la verdad que es una de las cosas que agradezco de mi carrera diplomática, porque nada de mi vida me permitiría pensar que iba a conocer o interactuar con parte de la familia real británica. Ella en ese momento ya estaba en una relación muy complicada con su marido, en un proceso de separación de hecho, y esa venida tenía que ver con tratar de recrear una confianza que había quedado afectada después de todo lo que fue nuestro conflicto de Malvinas, y generar una dinámica de vinculación, que esto era como la parte gestual. Ella era una mujer extraordinariamente simpática y con una gran capacidad de empatía. Ella vino realmente invitada por ALPI para apoyar estos esfuerzos de una obra, digamos, ya dedicada a generar fondos para tratamientos de discapacidad y demás, sumamente valioso, pero la actitud de ella con todos los que interactuó
era fantástica. Hay unas fotos que salieron estos días también de cuando ella va a visitar una isla en el Tigre donde había un programa de rehabilitación para gente con problemas de droga o de conducta, gente hasta 21 años. Y la capacidad de atraer a todos, eran básicamente varones, a todos los muchachos, de compartir con ellos de una manera muy llana, que no era lo esperable para nosotros de una figura real, que uno la supone un poquito más alejada y demás, pero realmente fue una visita muy divertida. Ahí tenemos uno de los ejemplos, porque ella era extraordinariamente alta y además usaba unos zapatos de esos que usan las mujeres, que son muy, muy altos, no sé cómo se llaman, y yo obviamente no podía ponerle más altura a lo que tengo. Y hay varias escenas en que ella se apoya en mí como diciendo, qué bajito que sos. Y bueno, es lo que hay, digamos. Pero era muy, muy simpática, no tenía problemas en generar ese tipo de reacciones que la humanizaban. Claro. Y tenía, además, durante toda esa visita, estuvo muy pendiente de la situación de sus hijos. A raíz de todos esos problemas matrimoniales, obviamente había un mar de fondo familiar y ella permanentemente, minuto que estaba en el auto yéndose a un acto, hablaba con alguno de los hijos. Y era una muy madre, llamemos así, que era algo que los argentinos apreciamos. Claro. Yo te digo, yo obviamente no tuve contacto ni cerca con la monarquía británica, pero si uno se tendría que imaginar sin conocerla una princesa, digo, a mí me encantaba físicamente. Sí. Ahora, hay una cosa que lo digo justamente desde fuera del área diplomática. Yo, y ahora viendo The Crown, no entiendo desde la percepción social, desde la gente a la monarquía. No, moderna, entiendo en otras épocas, es como, yo la veo como una cosa anacrónica, ¿no? Hay que estar, hay que ser, yo veo que la veo a la gente y es como un sentimiento que hay que... Sí. Pero le cuesta tanto esfuerzo al Estado sostener todo eso que no entra en... A ver, para Gran Bretaña, para el Reino Unido, es la definición de la esencia, claro, y ellos se sienten el reino y es como la pertenencia. Es verdad que tiene un costo realmente enorme, pero si hacemos comparaciones con lo que gastan otros, digamos, las presidencias de otros países, sí, por ejemplo, la presidencia de Francia tiene un presupuesto ampliamente mayor que el que se le da, si bien el presidente de Francia tiene un rol de gobierno diferente, a pesar de que hay ahí un primer ministro y demás, pero esto hace a la esencia de trazarse hacia atrás, y en varios países ha habido intentos de recuperar monarquías con el ánimo de actuar como factor de balance, claro, frente al juego de las fuerzas claro, fuerzas políticas. Sí, creo que simbólicamente y sobre todo cuando hay momentos de unión o para necesidad de unión, para eso... Para los británicos es claro, identitario, claro, inclusive en este proceso del Brexit, que para ellos el hecho de la continuidad de la monarquía es un elemento fundamental. Muy bien. Quiero agradecerles por habernos acompañado, obviamente, gracias a nosotros, a ustedes. Canciller Faurí. Bueno, ¿alguna última reflexión que quieran dejar respecto de esta charla? Y obviamente, seguramente la estaremos repitiendo en alguna oportunidad. No, yo primero agradecerte, Jorge, realmente fue un gustazo compartir este rato contigo, muy ilustrativo además, y la reflexión es eso que veíamos en las fotos del G20, ¿no? Ojalá no nos cerremos más, porque si nos cerramos vamos camino a los países que hablábamos antes, que lo único que hacen es mirarse su ombligo y cada vez son más chiquitos y involucionan día a día. Ojalá Argentina se pueda abrir como en esos momentos del G20, del acuerdo con la Comunidad Europea, y realmente le podamos transmitir a los chicos que hoy el mundo es otra cosa. Y como yo lo digo porque como tengo una obsesión con porque yo hablo bastante mal inglés, entonces tengo una obsesión con el tema de la lengua. Ojalá nuestros chicos hablen 3 o 4 idiomas en el futuro y nos permita, sea el inicio de la integración definitiva al mundo, ¿no? Yo tengo mucha fe en la gente muy, muy joven de Argentina, porque nació con su cabeza ya mirando al mundo. Y la Argentina fue grande y progresó enormemente cuando leyó bien el mapa del mundo. Claro. Lamentablemente pasaron más de 100 años de eso, pero leímos la necesidad, claro, de la alimentación y de traer gente que trabajara, claro, para generar más comida. Claro. Después nos equivocamos en 2 o 3 etapas, pero estamos siempre a tiempo de corregir, y Argentina solo va a ser grande si vinculada al mundo. Pero no solo como Argentina, porque le va a pasar a otras naciones, pero para este país poder alimentar al mundo es lo más importante. Y no tenemos que tener bochorno, claro, de definirnos
como el país que alimenta al mundo. Y ahí va a estar nuestra grandeza otra vez. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a